exposición breve realmente. Va a tener dos puntos. Un punto inicial, es una labor donde me concentraba en hacer un trabajo más contextual, ¿sí? Y la segunda parte ya viene en compañía de lo que sería realmente como un análisis discursivo a través de algunos conceptos que voy a ejemplificar también para que sea pues como un poco realmente sencillo pues como la comprensión. No me voy a concentrar en la historia de los teatros como tal, esa historia la conocerán ustedes mucho más que yo, de mejor manera. Entonces, la idea es mostrar cómo se han articulado otros discursos y cómo esos discursos han brindado unas posturas diferentes para la sociedad de los que normalmente se han conocido. Entonces, iniciemos. Se llama Insurgencia en Escena, movimiento teatral en Medellín en la segunda mitad del siglo XX. Para hacer referencia al movimiento teatral inicialmente en Colombia, es necesario preguntarnos por algunos de los aspectos que determinaron su rumbo, pues es la misma conformación de las sociedades, sus destinos políticos, decisiones administrativas, económicas y de orden social, las que determinan los intereses de los grupos sociales constituidos, que tienden a manifestarse según las posturas frente a la realidad y los manejos administrativos que se dan ante situaciones particulares. En este caso, nuestro país contaba en el siglo XX con una sociedad que se estructuraba en todas sus áreas: dificultades políticas, crisis económicas, búsqueda de apertura comercial a partir de exportaciones, así como la adopción de medidas de orden social que mucho reconfiguraron el funcionamiento de la República. Hubo una serie de fenómenos como la industrialización, que en su momento ha sido positiva para el desarrollo económico de las regiones, lograron que se diera un proceso de migración a gran escala de los pueblos hacia la ciudad, generando un crecimiento masivo de las zonas habitables y, por supuesto, un abandono de las zonas rurales del país. Fue un periodo de mejoramiento de condiciones de seguridad. La posesión de bienes y viviendas por parte de familias fue otro factor significante que evidenciaba calidad de vida y se constituía como un índice positivo y cuantificable. También la apertura académica e investigativa, tras la consolidación de normas que contribuían a la formalización de la enseñanza en colegios y universidades, además del impacto de las cada vez más crecientes comunicaciones con el resto del mundo. En este aspecto, es necesario preguntarnos por el impacto social de los procesos encabezados por los entes administrativos y sobre los cuales se inscriben muchas de las problemáticas que aún hoy hacen parte de la sociedad colombiana. ¿Cuáles eran los beneficios frente a las nuevas opciones que traían consigo los procesos de modernización e industrialización? ¿Qué otros fenómenos se asociarían al boom del crecimiento urbano y a los cambios en materia económica? Y ahora, ¿qué tienen que ver esas preguntas con esta exposición? Al respecto, dos soluciones. La primera tiene que ver con la responsabilidad de los entes administrativos frente a los cambios que por decisiones adoptadas dieron paso a fenómenos sociales irrefrenables y que hacen parte aún de la sociedad de hoy. La segunda, porque es este mismo entramado de hechos con incidencia en la sociedad los que hacen que las agremiaciones teatrales encuentren motivos para fortalecer sus discursos. Este periodo ha sido también determinado en medios de comunicación como de progreso asombroso y violencia sin fin. De la segunda, parte mucho de lo que los teatros nacionales adoptaron dentro de sus manifestaciones, tanto en lo vivido en los centros rurales como en las áreas urbanas de los municipios y las grandes ciudades. Los rasgos culturales se dan según las condiciones de existencia de las sociedades. La cultura se adecúa a las circunstancias sociales. Indudablemente es en este contexto en el que se desarrollan muchas de las obras escritas y dirigidas por dramaturgos del país que, más que discursos contestatarios, buscaban develar realidades. En este punto es necesario plantear que la historia del teatro en Colombia se divide en tres momentos: los inicios concretos en el siglo XIX, el establecimiento de los teatros locales de la primera mitad del siglo XX y el surgimiento del nuevo teatro perteneciente a la década de 1950. Este último se asienta sobre las bases de crear un movimiento nacional, respaldado en instituciones y con características similares, tras adoptar la escuela como necesaria para el aprendizaje de un arte que se consideraba espontáneo y natural. Además, en las dos décadas siguientes se posiciona a nivel internacional el movimiento teatral en el país, tras abandonar su primer campo de acción, que fueron las universidades, y empezar a desplazarse y mostrarse en escenarios de Estados Unidos, Europa y otros países de América Latina. Por el contexto en que se desarrolló, el nuevo teatro se enfocó en los acontecimientos que
que enmarcaron la denominada época de la violencia, representando hechos que, aunque no siempre eran puntuales, sí se relacionaban con la realidad que se estaba viviendo en el país. Lo anterior con el fin de mostrar a quienes no tenían grandes fuentes de acceso a información, a quienes la tenían y se identificaban con situaciones que plasmaban las obras, y a todos quienes se interesaban en otras formas discursivas del contexto nacional. Según estudiosos de la historia del teatro de Colombia, se considera que el público que asiste al teatro no se limitaba simplemente a ser un consumidor de material o pasivo de los espacios teatrales, sino que también intervenía directamente en la evolución de los espectáculos. Esta es una de las muestras publicitarias de lo que fue la segunda y la primera y la segunda etapa del teatro de Colombia. Esta, por ejemplo, pues fue la conocida labor de la Radiodifusora Nacional con las novelas de radioteatro. Y acá más adelante está en lo que nos referíamos en la primera parte, que tiene que ver con las presentaciones de las obras por parte de compañías internacionales que acompañaron la escena de Medellín durante las primeras décadas del siglo XX y algunas décadas anteriores. Entonces, en la parte de arriba se listan algunas de las óperas representadas con mayor frecuencia en el Teatro Bolívar. En la parte de abajo, las obras de un dramaturgo español, también pues hacen escena en el Teatro Bolívar. Como pueden ver, tenían siempre alguna frecuencia, lo que nos muestra que realmente había un público que se estaba formando alrededor como de la escena teatral. Años más tarde, este fenómeno, digamos, empezó a tener algunos cambios. Hojas volantes que circulaban en los medios de difusión de la ciudad manifestaban o mostraban como ya el descontento de la población cuando ya trataban o querían que los mismos teatros nacionales tuvieran otros rumbos y no siempre se concentraran en lo mismo. De esa forma empieza a evolucionar las posturas teatrales hasta llegar a lo que les mencioné anteriormente como lo que evolucionó en el movimiento del nuevo teatro. Bueno, para contrastar esta información sobre las temáticas abordadas por los escenarios locales, es posible listar algunas de las piezas que se llevaron a escena en todo el país y sus temáticas. La obra Soldados, presentada en 1966, es de Carlos José Reyes y es basada en la obra de literatura La Casa Grande de Álvaro José Zamudio. Trata de los acontecimientos de la huelga decretada por los corteros del banano de la Compañía Transnacional Norteamericana United Fruit Company. Bananeras, en 1969, dirigida por Jaime Barbín con el Teatro Acción de Bogotá. El Abejón Mono, del Teatro La Mama, de 1971, también de Bogotá, sobre las supersticiones religiosas de los campesinos guerrilleros. La Huelga Grande, del Grupo Escalinatas. Nosotros los Comunes, del Teatro La Candelaria de Bogotá, sobre el levantamiento de los comuneros. La Ciudad Dorada, también del Teatro de la Candelaria, sobre las migraciones campesinas de la ciudad. Guadalupe 50, también del Teatro de la Candelaria, sobre las guerrillas liberales y los llanos orientales. La denuncia de Enrique Bonaventura sobre los documentos de denuncia de la masacre de las bananeras, hecha por el caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán en la Cámara de Representantes. Tupamaros 1780, sobre la revuelta de Tupac Amaru. El rapto de las arenas, en 1941, de Jorge Salamea Borda, sobre enfrentamientos entre liberales y conservadores y sus afectaciones en los grupos familiares. Y el grito de los ahorcados, de Gilberto Martínez, sobre la producción agraria y la crisis económica. Como pueden ver, de los autores, como entre más se conocen lo de los teatros, tienen gran concentración en Bogotá y en Cali. En estos dos lugares fue donde se gestó en mayor medida los movimientos teatrales, además de haber contado primero con grupos muy bien constituidos, con escuelas muy bien organizadas y con escritores y personas dispuestas a plasmar las obras en los escenarios a nivel nacional. Bueno, ahora bien, para hablar de teatro en Colombia en el periodo indicado, es necesario tener en cuenta un par de conceptos, digamos, con los que es posible tener una idea más clara de lo que les quiero mostrar en los contenidos de los textos que vamos a ver más adelante. El primero es más estructurante, por abordar una colectividad, y el segundo comprende más individuos, pero también es permeado por los significados que tenemos en común. Ambos son evidentes en un momento de apertura donde se han establecido diferentes ideologías y se puede pensar en discursos propios. Por un lado, el concepto de modernidad, entendiéndolo desde el momento en el que se manifiesta el pleno uso de la razón,
lo que llama Max Weber como el desencantamiento de las imágenes del mundo, donde se adopta la realidad a partir de la experiencia y la razón como únicas fuentes del conocimiento. Posterior a la ilustración surge el concepto de modernidad para determinar cambios. Están inscritos aquí las modificaciones en formas de pensar en las acciones políticas, sociales, culturales y científicas. Han acompañado procesos fundamentales en la historia y por ende, al no ser solo reducidos a un momento específico, se pueden ver como un proceso de aparición frecuente, pues no solo tienen que ver con el surgimiento de una teoría en un momento determinado, sino que se refieren a lo que sigue avanzando, creciendo, a lo que se descarta o se tiene en cuenta para el momento presente. La opción de nuevas ideas, tendencias y planteamiento de otros objetivos hacen posible hablar de la modernidad en el arte. Es más, solo poder representar aspectos de la realidad a través del arte ya hace al movimiento moderno. Con la llegada del siglo XX, no solo para señalar el progreso en el área ingenieril respecto al gran crecimiento que se dio en los principales centros urbanos, nuevos términos como el modernismo comenzaron a ser parte del diario transcurrir colombiano, pues como lo señala Eduardo Serrano, se utiliza en arte el término moderno para referirse genéricamente a aquellas actitudes y movimientos pictóricos que comienzan con el impresionismo y que por lo tanto son en su mayoría aportaciones del siglo XX. Llegando a la década de 1950 se vio una transformación en los movimientos artísticos por el impacto causado por el séptimo arte y su gran acogida en todo el país. El público se fue transformando y el teatro dejó de ser un factor trascendental, lo que llevó posteriormente a una reinvención que, aunque no total, sí ayudó a que la literatura nacional e internacional y la apertura a las ideas extranjeras contribuyeran con su resurgimiento. También en la radiodifusora nacional se promovió el radioteatro y las lecturas de novelas, ampliando al público las posibilidades de entretenimiento artístico. El segundo aspecto tiene que ver con las representaciones. Estas pueden ser producidas o elaboradas, tienden a ser individuales, pero el medio y los entornos en que vivimos afectan su desarrollo. También pueden ser colectivas y así ayudan a articular el mundo social. Pueden mostrar ausencias, lo que representan o lo representado, o también pueden dejar ver presencias, una presentación pública de una cosa o persona. Respecto a lo artístico, las representaciones se pueden ver desde las formas de pensamiento y los imaginarios, por una parte, de quienes escriben las obras, componen, pintan, de quienes están en escena, y las interpretaciones que tienen de lo escrito, y desde los espectadores, por la forma como reciben los espectáculos, como asimilan lo que ven y escuchan, y por las ideas con que quedan durante y después de terminadas las funciones. Hasta sin saberlo, las formas discursivas que componen los espectáculos teatrales pudieron crear pensamientos diferenciados en la sociedad. Como se señaló anteriormente, los espectadores no solo hacían las veces de público receptor, sino que también se involucraban en las discusiones planteadas en las obras. A pesar de que el público ha sido el factor con que menos han contado en las pequeñas salas teatrales, quienes asistían encontraban rasgos con los que se sentían identificados. Los mismos espacios permitían el debate y el intercambio conceptual y en materia de experiencias de uno y otro lado. En Medellín, a partir de 1950, se consolidaron grupos que, tras la misma aparición en la escena nacional por parte de la dramaturgia local, de la gran cantidad de compañías internacionales que visitaron la ciudad hasta 1950 y el impacto del radioteatro entre 1940 y 1950, empezaron a gestar un movimiento que en sí mismo significó resistencia. Aparecen como precursores hombres como Héctor Correa Leal, Ricardo Estrada, Efraín Arce Aragón y Sergio Mejía Echavarría, quienes hicieron escuela actoral y buscaban que la ciudad tuviera una oferta teatral constante. Posteriormente, Gilberto Martínez, Rodrigo Saldarriaga y Farley Velázquez, todos fallecidos, también, y como directores de sala, Juan Álvaro Romero, Cristóbal Peláez y, por supuesto, el maestro Mario Yepes, responsable de impulsar, entre otras muchas cosas, la fundación de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Para esta investigación, nos centraremos en la obra de Gilberto Martínez y Rodrigo Saldarriaga y en la persona de Mario Yepes y sus contribuciones al movimiento teatral en la ciudad y en el país. El primero, maestro Gilberto Martínez, es considerado como el hombre de teatro más importante de la segunda mitad del siglo XX en Medellín. Perteneció a los teatros El Duende, El Triángulo, a la Escuela Municipal de Teatro, la Corporación Colombiana de Teatro, el Teatro Libre, el Teatro El Bululú, Teatro El Tinglado y a la Casa del Teatro, que es donde además también fue su fundador, y hasta su muerte en enero del año anterior. Por su parte, Rodrigo Saldarriaga
Fue alumno de Jairo Aníbal Niño en el grupo de teatro de la Universidad Nacional. Participó en los teatros La Brigada, el de la Universidad Simón Bolívar, Universidad del Atlántico, Universidad de Medellín, el Teatro Libre de Bogotá y el Pequeño Teatro, que se constituyó en su sede también hasta su muerte en junio de 2014. Ahora, el maestro Mario Jeffrey Londoño estudió en Bellas Artes en la década de 1960. Años más tarde dirigió un grupo de personas que trabajaban en Coltejer. Él fue llamado para trabajar con un grupo de obreros con quienes se buscaba como uno de los medios de entretenimiento, enseñarles algo de teatro y montar algunas obras. Gran parte de su experiencia está asociada a la música, pues por sus estudios en esta materia montó más de 10 piezas de ópera que se presentaron en la década de 1970 en Medellín, Bogotá, Cali y Manizales. Su formación estuvo acompañada también de estancias en otros países. En sus propias palabras y a manera de ejemplificar como su trayectoria y cómo ha incidido en el país, él refiere: en el año 72 había vuelto de una breve estadía de 3 meses en Inglaterra, donde me invitaron a hacer un curso de producción y a conocer la vida teatral y operática de Londres. Estuve viendo ensayos, obras de teatro nuevas, trabajos de montaje. Tuve como profesor de dirección en ópera a una persona que ha sido definitiva en lo poco que sé, Andy Anderson. Veía teatro día y noche, tenía acceso libre, gratuito donde quisiera, por ser invitado al Consejo Británico. Pude ver una serie de ensayos de Peter Brook, montajes de Harold Pinter y de Alan Bates. Creo que vi todo lo que tenía por ver de teatro en Londres. Ha sido traductor de obras dramatúrgicas y de poesía en lengua inglesa, autor de numerosos artículos sobre temas culturales, aparecidos en revistas y periódicos nacionales, investigador del teatro hispanoamericano y gran estudioso de la obra de Enrique Buenaventura, así como de la obra de Shakespeare. Su campo de acción en la historia y en las ciencias políticas ha posibilitado un trato investigativo interdisciplinar frente a las piezas teatrales, generando aportes que han servido de fuentes a estudiantes, docentes, actores y directores que lo refieren como maestro al hablar del teatro. El arte es la crítica de la cultura. La relación de la universidad con el arte y la cultura es que desde allí se tiene la obligación de hacer una crítica de la cultura, por ende de la sociedad. La cultura produce la sociedad todo el tiempo, no hay que estimularla, simplemente se da con la existencia de la sociedad. Bueno, posterior, ya para entrar como en un análisis ya más de los contenidos, vamos a entrar a analizar 2 obras y a cómo se articulan los discursos. La primera de ellas es El grito de los ahorcados de Gilberto Martínez. Transcurre entre 1780 y 1782 en las provincias de El Socorro y Charalá. Se plantea inicialmente una conversación en medio de una acción cotidiana como un juego de cartas, buscando mostrar cuáles son las visiones e interpretaciones de las personas del común ante las decisiones económicas del Estado de turno. El objeto de esta parte del guión puede estar asociado a diferentes momentos de la historia de Colombia, incluso aún podemos hacer esas asociaciones, como por ejemplo a la crisis económica por impuestos a las exportaciones de café, que sirvió como un motivo más para la detonación de la Guerra de los 1000 días. Evidentemente este es un acontecimiento posterior a la fecha donde se sitúa la escritura de la obra, pero esa es la magia que tiene la historia y la magia que tiene el teatro. Se pueden encontrar aspectos como prohibición, miedo e imposición de decisiones por cuenta de los organismos del poder. Los elementos que hacen parte de este discurso van en torno a la preocupación económica individual por la crisis financiera del Estado, en un momento donde apenas se perfeccionaban técnicas para que los cultivos fueran de buena calidad y se pudieran exportar. Es en este periodo donde el Estado, a través de la misma prensa, emprende algunas campañas para perfeccionar los medios de producción y así impulsar a que las personas pudieran producir como sus cultivos de mejor calidad y así pues como aparecer en la escena internacional. Se resalta el papel también de la Iglesia como institución presente en el medio político de la sociedad colombiana, pues fundan como mediadores a la hora de hablar de orden social y respeto a las autoridades. Abro comillas para referirme a 2 apartados de los que se hace mención en el texto. Se trata de la causa del pobre, de la causa del pueblo que se levanta pidiendo justicia. El pueblo se yergue para abrir los dedos de la mano opresora. Ha llegado el momento de jugarse el todo por el todo. En uno de sus actos es posible apreciar cómo desde el teatro se buscaba generar apertura en el ámbito cultural. Eso es un aspecto muy importante porque si hago parte, por ejemplo, de la sociedad pues, que puede asistir a teatro en esos momentos,
y voy en una hora de encuentro que me están refiriendo autores, pintores, escritores de otros sitios, pues digamos que eso me abre un espectro de posibilidades frente a la oferta que hay y que posiblemente aún las personas pues no hubiesen tenido acceso, no tuvieran acceso. Es el caso de una conversación sostenida por el arzobispo Antonio Caballero y Góngora y Pablo Caballero, un pintor nacional encargado de retratar. En este episodio se hace referencia a tendencias de arte, pintores y otras formas de expresión gráfica. Dice el arzobispo Caballero y Góngora: abro comillas, ya ha entrado en estas tierras el demonio de la rebelión, la inconformidad anda en los corazones. Don Pablo, ya el orgullo que hizo que el ángel más hermoso del cielo se enfrentara al poder divino se ha apoderado de los espíritus. Los hombres no comprenden ni entienden, andan en tinieblas. Desde hace algún tiempo nuestro rey y señor ha promulgado leyes benéficas para los campesinos. La apropiación por una minoría de las tierras para cultivo fue bien estudiada y se ha ordenado que quien las posea y no las pueda trabajar, ya por su extensión, ya por no tener disposiciones para ello, las venda o en caso contrario las arriende. Se han establecido para la protección del pueblo los estancos de tabaco y el aguardiente, y sin embargo, o injusticia, los pueblos se levantan en armas. Como pueden ver, inicialmente una de las citas que leí hace un momento era un discurso más, por decirlo de alguna manera, de izquierda. Este ya es un discurso que hace una autoridad eclesiástica. Por lo tanto, la obra pues es un discurso que expone posturas. Por un lado, muestra todo el entramado social que rodea a los cultivadores y productores y que los afecta directamente, pues a pesar de que son los encargados de promover en un primer nivel la economía nacional, se sienten atacados por los pocos beneficios que obtienen y las constantes afectaciones en materia económica por los impuestos y bajos pagos a sus cosechas. Por el otro, el discurso de una figura de autoridad religiosa que señala las diferentes opciones que se han entregado a los productores y las acciones del gobierno para promover la producción y evitar acciones como el contrabando. En este texto se hace mención a un líder que es el encargado de acompañar a los campesinos y representarlos en frente de las autoridades. Es considerado revolucionario por los alzamientos que encabeza y las concentraciones sociales que logra. Se le atribuyen crímenes ante la real justicia por traición. La obra gira en torno al establecimiento de impuestos, las revueltas campesinas, la firma de capitulaciones para evitar alzamientos, llegando a acuerdos con las máximas autoridades, la pérdida de familias, el reclutamiento de campesinos para luchar por las causas de izquierda, el terror, el miedo y la pobreza de las sociedades rurales del país. La segunda obra de Rodrigo Saldarriaga es El ejército de los guerreros. Está basada en episodios de la vida de Tomás Cipriano de Mosquera, aunque son un tanto de manera burlesca, pero no por su vida, sino por las condiciones políticas del país. Hace referencia a la crisis económica de la Nueva Granada y a la necesidad de decretar la liberación de esclavos para incentivar una fuerza de trabajo que ingrese al mercado y genere nuevas condiciones de la estructura económica del país. Dentro de su composición señala elementos como la traición a la patria o las decisiones y acciones del Estado que se ven representadas en la muerte por fusilamiento, después de exponer hechos popularmente y mostrar a la multitud las consecuencias de actuar en contra de las políticas de turno. Durante toda la obra hay una voz que se denomina Ejército de Guerreros. Es la encargada de hacer las veces de voz del pueblo. En algunas ocasiones tiene unas formas provocadoras en las que busca reacciones frente a las opiniones que se tienen del gobernante, que además de todo es el personaje principal. La obra se desarrolla en una situación particular de la vida de Tomás Cipriano de Mosquera, en la que tras una noche consumiendo licor, esto es un episodio real, decide salir a las calles acompañado de quienes lo quisieran seguir a la plaza municipal. El fin de los hechos que se narran era exigir la renuncia al gobierno y que él asumiera nuevamente el poder. Pues en el relato el país estaba en un ensimismamiento político, decadencia económica, evidente desigualdad y confrontaciones políticas. Los discursos que dicta el general giran en torno a la construcción de paz y civilidad, que contribuyen al alcance de la felicidad. Mencionados aspectos relevantes, el amor y la admiración. En el amor entabla un diálogo con una mujer que quiso mucho, pero con la cual no podía establecer una relación por las marcadas diferencias sociales. Hace una crítica a la prohibición y a la moral cuando están en medio de situaciones que comprenden más que edición. El segundo aspecto, que es la admiración, hace referencia a él cuando habla de Simón Bolívar. Abro comillas. La muerte de un amigo desgarra el alma y es como si uno mismo fuera muriendo apegado a él, el más valiente de cuantos compartieron conmigo el campo de batalla. Había que verlo en acción para sentir admiración. Cuando cargaban contra el enemigo parecían un centauro enfurecido. Cuántas heridas en batalla las convirtió en rasguños, cuántos dolores en sonidos fieros. Ahora
ahora se siente solo en general porque hoy despide a su mejor amigo. Esto lo dicen respecto a la postura de Tomás Cipriano de Mosquera. 22 años a su lado, siempre luchando palmo a palmo por la vida, ya ninguno reemplazará a Bolívar. Cuerpo a cuerpo lucharon por nosotros, triunfar los vimos en 1000 batallas y coronados de gloria a galope recorrieron campos, cimas, pueblos y ciudades. Evidentemente son interpretaciones personales pero que tienen elementos históricos y alto contenido político. En ambos casos las obras demuestran posturas sobre situaciones que fueron muy comunes en el ámbito administrativo en los siglos XIX y XX. Como elementos similares en ambas obras se tiene la participación del pueblo como actor fundamental en el desarrollo de todos los hechos que se mencionaron. Hace las veces de voz consciente, ejemplifica, retoma y recrea situaciones en las que se vieron involucrados grupos sociales al buscar soluciones por diferentes medios. Es un discurso cargado de contenido político en la medida que permite al espectador interpretar y tomar partido de las acciones que se recrean, pues como ya se mencionó, no se hace referencia solo a uno de los bandos. Se tienen en cuenta ambas posturas para evitar fanatismos, así como mostrar inclinación por alguna tendencia política. En algunas entrevistas, digamos que este ha sido un tema que ha sido abordado desde algunas otras perspectivas en la historia del teatro en Colombia y en Medellín, y se han entrevistado, después de que fallecieran, a los maestros Gilberto Martínez y Rodrigo Saldarriaga. Ellos expresaban que su interés en ningún momento, pues a pesar de que uno de ellos sí fue una figura política, su interés en ningún momento fue tomar parte o mostrar en sus obras o que su teatro fuera un símbolo de algún partido determinado. Ellos consideraban que el teatro evidentemente era una forma de mostrar un discurso para que las personas tuvieran otras posibilidades como de apreciar y dimensionar lo que se había vivido, lo que se estaba viviendo y cómo se podían asociar ambos episodios. Bueno, como les decía en sus propias palabras, los autores buscaban despertar afinidad política con algún partido, posibilitaban el acceso a otros discursos, a formas de comprensión y asociación de acontecimientos pasados con otros más contemporáneos. Su intención realmente era mostrar la realidad. En el inicio o como se llamaba la conferencia, pues digamos que termina siendo un discurso insurgente en la medida en que trata de romper con ciertas tendencias a la hora de representar o de interpretar los discursos en mayor medida pues, de contenido político que repercutiera en lo social. Bueno, el papel del teatro en el ámbito nacional, esto ya a manera de conclusiones, está relacionado con las capacidades de representar los hechos reales a los que los sectores de la sociedad se han enfrentado buscando el mismo fin, el bien común. Esto en medio de un mundo que apenas se está adaptando a los cambios, que se sigue conformando políticamente y que recibe cada día con más potencia las aceleradas modificaciones sociales de orden mundial. De buena o mala manera, los teatros han establecido una especie de hábitos, pues han contribuido a la formación de representaciones colectivas frente a situaciones esencialmente políticas. Como grupo social, los discursos se legitiman a partir de la adopción de posturas. Por ello, las obras de teatro buscan la forma de responder de manera adecuada a los cuestionamientos que desde el pueblo se tengan frente a las decisiones de orden nacional. La importancia de las obras de teatro como fuente de la investigación de ciencias sociales y humanidades es casi tan grande como la novela histórica, pues son textos bien sustentados, investigados, contrastados y escritos por académicos que hacen profesionalmente su trabajo. Como la novela, evidentemente el teatro tendrá ficción, pero es trabajo de quien la toma por fuente realizar la verificación documental para evitar imprecisiones. El teatro se puede considerar como insurgente en la medida en que obedece un discurso diferenciado, pues ¿qué sería de las sociedades si tuvieran una visión homogénea de la realidad? Esta es la bibliografía. Muchas gracias.